Sí, sí, como bien describías, ayer fue un día de reacomodamiento de los precios, de un mercado Ujú, de nuevo intentando determinar qué es lo que se viene. Ustedes siempre tienen que acordarse que en los mercados financieros ujú, siempre buscan anticiparse a los movimientos. Eh, Uno lo que ve en los precios no solo es lo que pasó, sino principalmente lo que pueda llegar a pasar. Y como siempre en Argentina, bueno, el factor político, como yo siempre digo, los viejos sabios que analizan mercados emergentes siempre dicen que en mercado emergente un 80% de lo que uno tiene que analizar es política y un ujú. 20% es economía. Sí, Bueno, en Argentina probablemente eso sea 95% política, claro, 5% claro, economía. claro. Entonces, más cuando se plantean dos modelos de país tan distintos en unas elecciones, donde tenés por un lado un gobierno que representaba lo que le gusta al mercado, que representa lo que le gusta al mercado, que es consistencia fiscal, respeto a los contratos, honrar la deuda, intentar ir haciendo los deberes para poder volver a tener acceso a los mercados, bajar el riesgo país, etcétera, etcétera. Y del otro lado, bueno, una oposición que lo que plantea es si la deuda realmente hay que pagarla o no hay que pagarla y se lo Mm, cuestiona, claro. que sabemos que es gasto maníaco, que no tiene consistencia fiscal y por ende, obviamente, si no hay consistencia fiscal, la deuda no es sustentable en el tiempo. Entonces, la verdad que eran dos cosas muy opuestas las que se planteaban. Ujú. Y Sí. siempre lo que nosotros decimos que en los precios de los activos lo que está es lo que se espera que vaya a pasar. ¿Qué esperaba que fuera a pasar el gobierno? Bueno, Sí. que en la provincia de Buenos Aires el kirchnerismo pudiera ganar por alrededor de 5 puntos. Bueno, cuando termina siendo el resultado de 13 puntos y medio como terminó siendo, bueno, fue un cimbronazo, fue algo que no estaba incorporado en precio y el lunes te abren los mercados y eso te lo intentan incorporar de un momento para otro. Ujú. Fernando, bueno, sigo sin entender realmente por qué la gente se empecina en votar como vota o por qué ese porcentaje tan alto sigue acompañando un modelo de gobierno que evidentemente viene fracasando hace más de 2 décadas. Pero Francos dijo en algún momento también en la jornada de ayer que estas medidas del gobierno de Milei no llegan a la gente, a la micro, no, que sí está como solucionado o encaminado la macro, pero la micro no llega. Cuando hablamos de 12 millones de menos de pobres, cuando hablamos de que baja la inflación y que en definitiva cuando uno va a comprar al comercio, vemos que los precios no se mueven, vemos que hoy por ejemplo un 1,6 de inflación solamente, un punto menos en Buenos Aires. ¿Qué es lo que no ve la gente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que interpretamos nosotros hacia adentro y los mercados hacia afuera? Pues la Claro. verdad que no se Sí, o entiende. cuál sería la micro, Claro, no, qué no, Bueno, a parte de la ver, micro es la que no tendría llega. que, claro. hay muchas cosas a considerar, me parece ahí. Yo no soy un experto en la parte política, pero sí, obviamente, como estamos mirando los mercados, obviamente por lo que acabo de decir al principio, miramos mucho también la parte política. Cuando el gobierno asume, había un mandato social muy marcado y era la primer preocupación que primaba en la cabeza de la gente, que era la inflación. Y creo que en ese sentido el gobierno ha hecho un trabajo muy bueno y eso le valió tener una imagen positiva muy alta, por lo menos en los primeros meses de este año. Y es una imagen positiva que se le fue degradando y cayendo a lo largo de estos meses con distintas situaciones que se fueron dando. Primero que la gente una vez que ya obtuvo lo que quería, que era que la inflación o la situación de hiperinflación en la que estábamos se controlara, deja de ser una demanda social. De hecho, hoy si vos mirás encuestas que miden qué es lo que que espera la gente o qué demanda la gente del gobierno, la inflación ha caído como al cuarto o quinto lugar, depende de los sondeos que mirás, y ahora en el primer lugar empieza a estar nivel de actividad. Y en términos de nivel de actividad, el gobierno venía bastante bien, en ese sentido venía con una recuperación incipiente, desordenada, porque no era para todos los sectores igual, pero era una recuperación al fin, pero eso quedó abortado allá por los meses de abril, mayo de este año, cuando el gobierno hace la salida del cepo, y empieza a transitar con una teoría que finalmente después no se cumple, digamos. El equipo económico tenía una hipótesis que era, yo voy a hacer un sinceramiento, luego voy a sacar una serie de medidas que no logró que pasaran por el Congreso para que la gente pueda usar los dólares, voy a abrir el cepo y la gente esos dólares los va a volcar a consumo, los va a volcar a construcción, los va a volcar a abrir un negocio, los va a Ujú. volcar a actividad. No pasó, ¿no? Y de hecho
nosotros lo decíamos cuando salen todas estas medidas del gobierno, uno decía, hay riesgo de que el gobierno esté pecando de ingenuo, porque para que la gente se largue a gastar los dólares necesita confianza, y la confianza no se construye en un año o no la construye una sola persona, sino que uno tiene que tener esto que acabamos con la misma pared que nos acabamos de chocar ahora, uno tiene que decir, esto es sustentable en el tiempo, porque si yo me voy a lanzar a construir, si yo me voy a lanzar a abrir un negocio, si yo me voy a lanzar a hacer una inversión, lo que yo quiero saber no es que las cosas están bien ahora, sino que van a estar bien por muchos años más, porque son inversiones de largo plazo. Y esta teoría que tenía el gobierno no termina cumpliéndose y termina pasando todo lo contrario, que es que en un año de elecciones, típicamente el argentino, por gimnasia, no importa si vos le decís, che, pero esta vez las cosas se están haciendo distinto, esta vez lo que sea, hay una historia, hay una costra que nos hemos hecho el argentino que nos lleva a dolarizarnos en años de elecciones. Y es lo que empezó a pasar. Entonces, el argentino empezó a dolarizarse, a empezar a demandar cada vez menos peso. Entonces, no solo esta teoría que tenía el gobierno no funcionó, sino que se le volvió como un boomerang en contra. Claro. Y fue lo que terminó generando un parate en la economía, que tuviera que salir a sacar pesos de circulación, subir las tasas de interés a niveles astronómicos como los tenemos ahora, empezar a subir los encajes, eso te frenó totalmente el crédito. Sin crédito las empresas se les complica, hay empresas que hoy no pueden acceder a capital de trabajo, entonces entramos en una situación de golpe a la actividad, de recesión en la economía, que después termina repercutiendo en los números que vimos en las elecciones, donde quizá tendremos después que analizar cuánto de lo que hubo en las elecciones en la provincia de Buenos Aires es voto castigo y cuánto es un voto a favor del peronismo. Creo que hubo un poco las dos cosas, porque las teorías que hablaban de un potencial empate técnico en esas elecciones eran más o menos que decían, bueno, el peronismo en las últimas elecciones con baja participación, viene sacando alrededor de 3 millones de votos en la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza, si lograba mantener el 80% de los votos y más o menos un 75% de los votos de Patricia Bullrich, tenía que estar más o menos en 3 millones, empate. Claro. ¿Sí? ¿Qué termina pasando? El peronismo sacó 3.800.000 y la Libertad Avanza sacó 2.700.000. Entonces, pasaron las dos cosas. El peronismo se llevó más votos de los que tenía que llevarse, o sea, de los que se esperaba que se iba a llevar. Sí. Después eso tendremos que analizar si es porque los intendentes se pusieron a la cabeza de las listas, movilizaron gente, bueno, todo lo que sabemos que es lo que se le dice generalmente el aparato. Sí. Y después también, claramente hay una autocrítica que el presidente la hace en el discurso esa misma noche, donde también la Libertad Avanza perdió votos, ¿no? Y tiene que replantearse, digamos, su forma de hacer política. Entonces, esas dos cosas son las que están hoy arriba de la mesa y son las que tenemos que ir mirando de cara al 26 de octubre, que son las elecciones que importan, porque la realidad es que el gobierno, la composición de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, no le interesa en absoluto. No. Lo que le interesaba era generar el clima para las elecciones del 26 de octubre. Bueno, le salió mal. Sí, porque nacionalizó una elección casi insignificante, ¿no? De una provincia. Es como si nacionalizaran una elección en Mendoza, pero bueno, nada más. Correcto. Que allí vive mucha cantidad de gente también. Pero, a ver, el 40% del padrón. Claro. Por un lado, Fernando, el gobierno ha dicho que no va a cambiar el rumbo de lo económico porque es el plan del gobierno, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Qué podemos esperar? Aquel que tiene, no sé, unos dólares guardados, el que tiene un plazo fijo, compró acciones, compró títulos públicos, ¿qué se puede esperar en los próximos días? ¿Hay que quedarse tranquilo? ¿No hay que vender? ¿No hay que...? ¿Qué le podemos señalar a la gente? Si bien no se pueden dar recomendaciones, digamos, de qué hay que hacer, por lo menos orientar en qué puede llegar a suceder. Mira, nosotros puntualmente lo que estamos hoy mirando o lo que vamos a estar mirando en los próximos días para terminar de intentar dilucidar si estamos ante una oportunidad o estamos ante la antesala de algo peor, es primero y principal por el lado de la economía va a ser el tema reservas, ¿sí? Lo que nosotros queremos ver es si hay confianza en el mercado de que el Banco Central tiene la capacidad de mantener el techo de las bandas de flotación, ¿sí? Para ponerle un número, los 1.470 pesos por dólar que hoy está en la banda superior de las bandas estas que
Sí. que arregló con el fondo, Sí, sí. a partir de las cuales el gobierno tendría que salir a vender reservas para sostenerla. Al salir a vender reservas, el gobierno va a lograr un doble efecto, que es que va a haber oferta de dólares que van a ayudar a bajar el precio, y por otro lado, la contracara a eso es que va a empezar a retirar más pesos de circulación. Con lo cual, ¿creemos que el gobierno puede sostener el techo de la banda? Sí, creemos que sí. Ahora, lo ideal sería que no lo tenga que hacer, que el mercado crea, igual que nosotros creemos que eso va a pasar, Sí. se autorregule antes y no lo vaya a testear. Ahora, si lo va a testear al techo de la banda, ahí entramos en un círculo más complicado, porque por más que tiene la capacidad de defenderlos, va a empezar a gastar dólares que después los va a necesitar más adelante. ¿Para qué? Para pagar los vencimientos de deuda en el mes de enero. Claro. Entonces, eso va a hacer que no solo no acumule reservas, sino que pierda reservas, que incumpla quizá el objetivo con el fondo a fin de año de acumulación, que gaste dólares en efectivo para pagar la deuda. Entonces entraríamos en un círculo negativo que nos haría retroceder varios meses de todo lo que había logrado avanzar el gobierno en el último tiempo. Entonces, idealmente eso es una de las cosas que vamos a estar viendo desde la economía. Y desde la política estamos todos atentos a las señales que pueda dar Milei de reacción, que por donde probablemente tendrían que venir, por acercarse a los gobernadores. Hay un tema fundamental ahora, que es que en el Senado se acaba de dar media sanción a una ley que modifica la forma en la que se tratan los DNU. Sí, recordemos que este gobierno necesita de los DNU de alguna forma para gobernar. Sí, se lo quieren limitar. Eso lo que dice es que ahora un DNU tendría que ser aprobado por las dos cámaras en los siguientes 90 días o queda sin efecto. ¿Sí? Todavía eso hay que votarlo en diputados. Bueno, hay que ver si estos días el gobierno se va a tener que sentar a hacer lo que no quiso hacer durante todo este tiempo. Sentarse a negociar con los gobernadores, sentarse a negociar con las fuerzas de centro y empezar a tender a reconstruir los puentes que el mismo gobierno destruyó, para volver a tener un poco más de músculo político, y quizá eso le permita tener unas mejores elecciones el 26 de octubre también. Bien, Fernando, te agradecemos muchísimo el contacto, muy amable. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Adiós, buenos días. Estábamos hablando con el economista de Chimpay, Fernando Galante. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Grüezi jūs Lachs in der schönen Schweiz. Bienvenidos El Observador Mendoza, a toda hora con la mejor información y la música que querés escuchar. en el